¿Por qué el temor de Dios es clave para una vida en bendición? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Elegidos. Nuestro elegido del día de hoy es una persona muy especial, es el pastor Javier Mauricio Rojas, escritor del libro Las llaves que abren los milagros financieros, y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Entonces, démosle una fuerte bienvenida, pastor. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muchas gracias, muy bendecido de estar en este podcast. Y bueno, estoy también expectante por todo lo que Dios va a hacer a través de esta conversación. Amén. La gente que va a ser impactada a través de todo lo que vamos a estar compartiendo. Así es, muchas gracias por haber aceptado. Realmente es un honor poder estar hoy aquí sentada con usted teniendo esta conversación. Gloria a Dios. Bueno, antes de pronto ahondar un poco en lo que nos compete hoy, queremos saber quién es Javier Rojas, qué le gusta, qué hace. Cuéntenos un poco de su vida, pastor. Muchas gracias. Bueno, les cuento que soy ibaguereño, soy de la ciudad de Ibagué, Tolima, en Colombia. Y primeramente pues soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, soy esposo también. Y soy pastor de una iglesia cristiana. Además, puedo servir como maestro en centros bíblicos como Rema y Sepco. Y también estoy conectado con mis pastores John y Alba Romic, con Misión Colombia, con Igleco. Así que esto es algo de lo que soy. Parte de lo que soy. Súper, pastor. He escuchado también que su merced ha sido misionero. ¿En qué áreas o en qué zonas ha estado de misiones? Bueno, por la gracia de Dios pude servir 10 años como misionero. Ahora, creo que uno siempre es misionero. Es decir, no es como que fui 5 años o 15 años y ya se acabó, porque estamos cumpliendo la gran comisión. Somos enviados a predicar el evangelio. Pero sí tuve la oportunidad de trabajar con una iglesia muy enfocada a las misiones, y allí estuve 10 años con ellos, y tuve la oportunidad de estar en Barranquilla, en Fundación Magdalena, estuve en Bosconia, Cesar, estuve en Valledupar, estuve también con los Guayú, en La Guajira. Sí. Tuve la oportunidad de estar allí un tiempo. En el Valle, estuve en Popayán, en Cali, en el Tolima estuve en Ibagué, y en pueblos del Tolima como Murillo, como el Líbano. Así que he podido servir a Dios en diferentes partes de Colombia. Ay, qué chévere, pastor. ¿Y de Ibagué cuál es su plato favorito? Me gusta el tamal y la lechona, porque el tamal del Tolima pues es muy característico, muy diferente. Es decir, en Colombia hay diferentes tamales en realidad. Es un plato colombiano que se hace diferente de acuerdo a la región. Pero me gusta mucho el tolimense, lo mismo la lechona, la he probado en otras partes, pero la del Tolima tiene algo especial, con mucho respeto a todas las regiones del país. Que es de allá. Sí, sí. Bueno, pastor, muchas gracias por esos datos que nos comparte. Y bueno, queremos que nos cuente un poco de la historia de este libro, cómo nace la inspiración de escribirlo, o por qué ve la necesidad de escribirlo. Muy buena pregunta. Sí, bueno, la verdad es que antes de ese periodo que se vivió en el mundo de la pandemia y la cuarentena, ¿cierto? Como en el 2018, 2019, el Espíritu Santo me inquietó a hacer un estudio bíblico de todos los milagros financieros o milagros de provisión. Sí. Así se llamó el estudio, milagros de provisión. Entonces empecé a hacer desde Génesis este estudio, y me di cuenta que toda la Biblia está llena de milagros de provisión, ¿no? Entonces encontré en Éxodo, encontré con los profetas, con Elías, Eliseo, bueno, con David, con Salomón, muchos milagros. En el Nuevo Testamento, por ejemplo,
en la vida de Jesús, en su ministerio, muchos milagros. Entonces me salió una serie que duró bastantes meses. Sí. Y entonces la iglesia fue muy edificada en el área de provisión, en el área de fe, pero enfocada a las finanzas. Y cuando terminé la serie, o cuando ya la estaba terminando, el Señor me habló de plasmarlo en un libro. Pero cuando se hizo el libro inicial, la verdad es que tenía dos situaciones. Era muy denso, Claro. porque estaba lleno de más como de enseñanza teológica. Y además el libro era muy grande, porque como hay tantos milagros, salía un libro muy grueso. Entonces ahí fue donde me contacté con un gran amigo que se llama Darío González. También es un pastor y maestro en SEPCO y en REMA. Sí. Y él ya ha publicado varios libros, así que él me ayudó a editarlo. Él es el editor de estilo. Para hacer un libro se requiere un editor de estilo. Y él me recomendó hacerlo por capítulos. O sea, este es el primer capítulo de la serie. Entonces son muchos libros que de hecho estoy terminando el segundo bueno, libro. Uy, qué buena noticia. Chévere. ¿Y qué lo hace escoger a Job? Que sea el primero. Porque bueno, yo me leí el libro y realmente es bien interesante que haya sido como el primero, porque casi todo el mundo dice Job, no, el que lo perdió todo, pero desde esta perspectiva que usted le da le cambia a uno su mentalidad completamente. Entonces, ¿por qué Job fue el primero? Sí, bueno, Job primero porque cronológicamente Job es el patriarca anterior, por ejemplo, a los patriarcas de Israel. Él está antes de Abraham, está antes de Jacob, de Isaac, ¿cierto? Está antes de José. Entonces decidí, o el Espíritu Santo me llevó a trabajar primero con Job. Esa es la primera razón, pero hay otras, y es que estuve observando a través de plataformas como YouTube y otras plataformas las enseñanzas que habían acerca de el patriarca Job, y también busqué libros. Fui a las librerías en la ciudad de Bogotá por internet, qué libros, qué información había sobre Job, y la verdad es que mucho de lo que hay, lastimosamente, no está siendo bien trazado, no tiene una buena hermenéutica. Es decir, hay cosas buenas, pero no encontré mucho que edifique o que sea desde el punto de vista neotestamentario, porque es que muchos lo están trazando es desde la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, por eso quise traer esta claridad o esta revelación del libro de Job, de su experiencia con Dios, pero desde el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, por eso quise que el primero fuera Job. Excelente razón. Y bueno, empecemos a desglosar. Una de las frases que allí aparece, voy a citarla, dice: una vida de respeto, de honor, produce la manifestación de la bendición del Señor y milagros de provisión. Entonces, ¿por qué el temor de Dios es clave para una vida en bendición? Sí, bueno, nosotros creemos que la provisión es por gracia, es decir, la prosperidad para el cristiano neotestamentario del nuevo pacto, para la iglesia del nuevo pacto, la prosperidad es un resultado de la obra que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. Es decir, que ahora tenemos prosperidad por amor, por gracia de Dios. Es un regalo de Dios la prosperidad, pero siempre la Biblia nos está mostrando cómo desatar lo que ya tenemos en Jesús. Es decir, Jesús compró con su sangre, nos dio sanidad, nos dio vida abundante y nos dio provisión. Pero en la Biblia se enseña cómo activo esa provisión, que es por gracia, que ya nos fue regalada, pero la verdad es que hay ciertos principios que van a activar como un interruptor, van a hacer que la prosperidad de Dios se manifieste. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice que nosotros somos bendecidos, pero hay muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento que nos dice cómo activar esa bendición.
Entonces, nosotros creemos por la Biblia. Cuando digo nosotros, estoy hablando es de esa línea de palabra de fe, ¿cierto? Creemos que uno de los factores claves para activar la prosperidad y la bendición de Dios es vivir una vida de respeto a Dios, una vida de integridad, una vida con ética, ética cristiana. Si nosotros hacemos la palabra de Dios, estamos demostrando que respetamos a Dios y eso va a desembocar en una vida de bienestar, de sobreabundancia y que es lo que queremos y lo que Dios desea para todo el cuerpo de Cristo. Así es. Y de hecho Job 1 arranca diciendo eso, ¿no? Job, varón íntegro que tenía temor, perfecto creo que dice, ¿no? Así es. Hablando de la... Era temeroso de Dios, dice, apartado del mal. Eso es ser temeroso de Dios, que uno aborrece lo malo, ¿no? Lo pecaminoso, no nos deleitamos en ello. Respetamos a Dios, no es miedo, ¿no? Temor no es miedo, sino es respeto hacia Dios, una vida de respeto hacia el Señor. Y como tú dices, Job capítulo 1 describe a este patriarca como una persona que respetaba a Dios y dice que era perfecto, pero sabemos que solo Jesús vivió una vida sin pecado. Sin embargo, el contexto es que era un hombre que él se esforzó desde su revelación en agradar a Dios. Por eso la Biblia lo llama de esta manera. No es el único. Cuando la Biblia habla de Noé o de otros personajes, también son llamados varón justo o perfecto, pero sabemos que solo Jesús cumplió toda la ley y fue sin pecado. Amén. Bueno, y qué interesante que en ese mismo capítulo 1, él empieza a hablar que vine desnudo aquí a la tierra, del vientre de mi madre. Y hay un texto que tal vez se ha sacado de contexto y él es ahí que dice, Dios dio y Dios quitó. Entonces la gente como que escuda cuando vienen pruebas, no es que Dios me está enseñando algo, me quitó eso para que yo aprendiera. Pero sabemos que allá en la palabra de Dios dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿cómo interpreta una persona a la luz del Nuevo Testamento ese Dios dio y Dios quitó? Sí, precisamente cuando les hablaba de los libros que había encontrado y de las enseñanzas que había escuchado a través de plataformas de la internet, pues la mayoría toma ese texto de Job, esas palabras de Job, y piensan que Dios está en el negocio de quitarnos las cosas. Pero desde el Nuevo Testamento vemos que Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice la Biblia. Es decir, que de Dios vienen todas las buenas cosas, vienen desde Él. Amén. De Él no viene ni la enfermedad, ni la muerte, ni la ruina. Entonces, al citar este texto de Job y querer aplicarlo a la iglesia cristiana del Nuevo Pacto, pues estaríamos cometiendo un error doctrinal y también estaríamos dando una mala imagen de Dios ante las personas. Ahora, también Juan 10:10 dice, Jesús, el ladrón, hablando del diablo, no vino sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Él es el que quita la vida, el que quita la salud, el que roba la paz en los matrimonios, en los hogares. Él es el que se roba la Biblia llama al diablo el devorador. ¿Sí? Lo comparan con las langostas que se comían las cosechas. Pero Jesús también dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús no quita, Dios Padre no quita, el Espíritu Santo no quita, sino vemos en la conclusión del libro es que Dios, por el contrario, dobló lo que en algún momento tuvo Job inicialmente, Dios lo duplica. Dios viene a darnos, a añadirnos. Amén. Así que por eso es importante trazar muy bien ese texto. Ah, sí, no, y desde esa perspectiva y lo que dice de Santiago citándolo, es importante que todo sea visto desde lo que Jesús ya obtuvo para nosotros.
Muy bien. Y Así bueno, es. otra cosa importante es respecto a la prosperidad integral, porque a veces pensamos prosperidad es solamente dinero, 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 pero tercera de Juan dice prosperaban todas las cosas. Amén. Y Job fue un hombre íntegro, justo, pero vemos ahí cómo se va desarrollando el libro y habla que su esposa fue una mujer insensata, que más bien lo estaba incitando a quéjate de tu Dios y habla mal de él. Y que también él, asustado, se ponía a orar por si acaso sus hijos habían pecado. De pronto el resultado de sus hijos era la influencia de una madre insensata, ¿no? Pero cómo la prosperidad integral también es importante, como dejar ese legado a la familia. Sí, amén. Muchas personas piensan que prosperidad es solo tener dinero. El dinero, los recursos, los bienes, sí son parte o consecuencia de vivir en bendición y en prosperidad, pero la prosperidad tiene que ver con paz. Hay gente que tiene dinero y no Mm, duerme bien porque están deprimidos, tienen muchos problemas en otras áreas. La prosperidad integral tiene que ver con una conciencia limpia, mm, tiene que ver con una buena salud. Hay gente que tiene dinero pero no tiene una buena salud. Con tener un buen hogar, tener un buen matrimonio, unos hijos bien criados. Así que la prosperidad tiene que ver con muchas áreas. Entonces Job tenía dinero, pero no tenía, como tú dices, recordando lo que dice el libro de Job, no tenía una buena esposa, ¿cierto? mm. Y sus hijos pues tenían también mucho desorden. Así que encontramos un Job diferente al finalizar este libro, donde Job primero conoció a Dios, se dio cuenta que Dios no es el Dios que quita, sino el Dios que Añade. bendice, Mm, y además a Dios le da un hogar muy bello, unas hijas muy especiales e hijos, porque de hecho al finalizar el libro vemos hasta el nombre que Job le da a cada hija tiene un significado espiritual de bendición. ujú, qué tremendo. Y bueno, su merced habla ahí que me lleva a pensar, Job era íntegro, era un hombre justo y todo esto, pero le vinieron pruebas. Y a veces pensamos que por estar, no sé, sirviendo al Señor cerca de Él, y somos intocables. Entonces, y a pesar de eso, su corazón nunca se puso como en ira o molestia o en duda hacia Dios, sino que Él se mantuvo. Y hay una palabra de la que este libro habla y es de incondicionalidad. Y eso a mí saltó porque fue, o sea, fue muy fiel Job a Dios. ¿Y qué tan importante es la incondicionalidad en medio de las pruebas? Bueno, Job, él tenía la actitud correcta, pero tenía la doctrina incorrecta, ¿cierto? O sea, él tenía una buena actitud porque Job adoró en medio de la prueba, en medio del ataque del diablo. Él alabó a Dios, glorificó a Dios e incluso empezó a hacer buenas confesiones. Él dijo, yo sé que mi Redentor Mm, vive, por ejemplo. Esa es una muy buena confesión. Entonces, él tiene una buena actitud, pero pues como es tan antiguo, Job es un patriarca muy antiguo, así que él no tenía la revelación que tenemos nosotros en este momento, gracias a Dios, la revelación del nuevo pacto. Así que lo que sucede es que Job no entendía muchas cosas de lo que le estaba sucediendo, así que se las atribuyó a Dios, ¿no? mm, Pero a pesar de atribuírselas, pensar que era Dios el que le estaba quitando estas cosas, él siempre se mantuvo adorando a Dios y glorificándolo. Y es un buen ejemplo lo que tenemos que hacer siempre en medio de las pruebas y de los ataques. Ahora, él era íntegro, era justo, pero recordemos que en este mundo hay un opositor espiritual. Nosotros creemos que hay un mundo espiritual, hay una dimensión sobrenatural, y en esa dimensión está Dios principalmente y sus ángeles, pero también hay un opositor que es un diablo. La Biblia habla acerca del enemigo y él se levanta a atacar aún a los cristianos. No solamente lo hace con la gente que no conoce a Dios, sino lo hace también con los creyentes. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener claridad en la palabra de Dios, en la doctrina, sí. para poder resistir al diablo,
para poder no aceptar eso que Él está trayendo, ese ataque, esa ruina, esa enfermedad, sino pararnos firmes en la palabra de fe. Amén. Y bueno, una cosita también que quiero resaltar ahí es, en Timoteo dice que gran ganancia es la piedad. Y en el libro usted cita al reverendo Kenneth Hagin diciendo, la piedad es rentable. Me gusta esa frase, la piedad es rentable. ¿Cómo es rentable la piedad, pastor? Sí, bueno, en el libro tengo la oportunidad de citar a dos grandes hombres de Dios. Uno es el hermano Kenneth Hagin, que también ya está en casa, está en la presencia de Dios, y a Mark Hankins. Kenneth Hagin escribió un libro llamado Claves Bíblicas. Claves de la prosperidad financiera, sí, se llama así el libro, y es de allí que yo tomo esa citación, que la piedad es rentable. La palabra piedad quiere decir todo lo que tiene que ver con lo espiritual. El apóstol Pedro dice en sus cartas, dice que todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad nos han sido entregadas en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios nos ha dado todas las cosas que tienen que ver con esta dimensión natural, pero también con lo espiritual. La piedad tiene que ver con lo espiritual. Entonces, tener una vida piadosa, o sea, una vida de oración, una vida de iglesia, una vida de estudio de la palabra, desarrollar una vida espiritual con Dios, ser llenos del Espíritu Santo y vivir vidas consagradas para Dios, vidas rectas, eso genera una cosecha de bendición. Es decir, la piedad viene a ser una llave para abrir los milagros financieros. Una vida de rectitud, una vida de integridad, una vida de temor a Dios, una vida piadosa. Todo eso son llaves que desatan milagros de provisión. Amén. Y me parece que es como la conclusión del libro, lo que usted acaba de decir, porque realmente este libro lo inspira a uno a ser íntegro, a ser como revisar su corazón y por encima de todo ser fieles al Señor. Y bueno, pastor, me gustaría que invitara a las personas que nos están viendo a leerlo. ¿Qué más podrán descubrir en ese libro? Bueno, en este libro ustedes van a encontrar diferentes llaves. Quizás en este primer libro no especifiqué llave 1, llave 10, llave 8, pero están implícitas en cada capítulo. Ahora, en el segundo libro que estoy haciendo, sí decidí hacerlo de esa manera, poner llaves que abren los milagros financieros, pero entonces estoy mencionando llave por llave. Aquí están implícitas, hay testimonios que respaldan cada principio y cada llave. Ustedes van a encontrar aquí otras llaves como por ejemplo caminar en amor, que tiene que ver con el perdón, y hay textos bíblicos y van a ser muy edificados, muy bendecidos, porque como les decía, un libro sobre Job que trace bien la escritura y que esté conectado con la fe en el área de prosperidad, no se encuentra fácilmente, porque yo lo estuve buscando. Entonces este material puede bendecirle, tiene una fácil lectura, una redacción clara, y van a ser muy bendecidos. Entonces los animo a que adquieran el libro, a que lo disfruten, a que lo lean de tapa a tapa. Al final hay también unas confesiones de fe en el área financiera. Entonces este es como el resumen del libro. Entonces es un buen ejercicio. Si todos los días yo leo esto y lo confieso, pues voy a desatar algo de mucha bendición sobre todas las áreas y sobre el área financiera. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos, por dedicarnos un poquito de su tiempo. Realmente fuimos muy bendecidos. Es un honor haberlo tenido con nosotros. Gracias, Angie. Para mí también es un honor estar con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y a todos los esperamos en un próximo capítulo de Elegidos. Bendiciones.